Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Aguilar y a lo que me dedico es a impartir cursos profesionales de formación para profesores de yoga y estos cursos son en línea. Para contarles un poquito de mí y resumirles mi historia en estos últimos 20 años, yo de profesión soy psicóloga, ejercí en el área de recursos humanos, hice lo que tenía que hacer según la sociedad, estudié, saqué un título profesional, conseguí un buen trabajo con un buen salario, tenía un apartamento, bueno, alquilaba un apartamento en una zona bastante bonita de San José, tenía un carro nuevo, sacado de agencia, pero nunca me alcanzaba la plata. Y además de eso había algo que no me hacía clic. Para mí, el pasarme el día entero levantándome súper temprano en la madrugada para que me diera tiempo de ir al gimnasio, luego correr, llegar a la casa, alistar las cosas, meterme en horas de tráfico para llegar a la oficina, hacer un trabajo que no me gustaba, con jefes que no me gustaban, y luego salir en la noche, otra vez presas, llegar a la noche, alistar las cosas en la casa, el fin de semana lavar, limpiar, cocinar, hacer compras, el domingo tratar de descansar, de ver a la familia y en la tarde me empezaba otra vez la depresión de que se me había acabado el fin de semana y regresaba el lunes y repita. Entonces había algo en mí que me decía que la vida no podía ser eso. Me negaba a pensar que la vida fuera eso por 40 años y ya. Entonces decidí, en el 2013, decidí irme de Costa Rica, vendí lo que tenía, vendí el carro, devolví el apartamento, compré un boleto sin regreso y me fui. ¿A qué? No sabía, pero yo necesitaba ir a ver el mundo, ir a conocer gente, otras formas de vivir, otras formas de hacer las cosas. Entonces viví en Nueva York, viví en Londres, que suena muy pomposo, pero andaba quebrada, trabajaba aquí, allá, hacía algo de plata y me seguía moviendo. Estando en Londres decidí ir a India. Siempre me ha gustado hacer ejercicios y bueno, se me ocurrió que ya estaba más cerca de India que lo que estaría si estaba en Costa Rica, ¿no? Y me fui para India, me formé como profesora de yoga, luego me fui a vivir a Tailandia, y en Asia se vive bastante cómodo porque uno vive de una forma, y aquí voy a usar una palabra que he aprendido ahora que soy alumna de Master Kit, allá se vive de una forma frugal. Se vive muy sencillo, se necesita muy poco para vivir, entonces uno con cualquier cantidad de dinero la verdad es que vive bastante bien. Entonces viví en Tailandia, luego regresé a India con la oportunidad y por mi experiencia, aquí también había sido profesora en la universidad, daba clases en universidades privadas de psicología para personas que querían formarse como psicólogos. Y bueno, por esa experiencia me ofrecieron un trabajo informal como instructora en los cursos de formación para las personas que llegaban a la escuela. Es una escuela que está ubicada en un estado que se llama Goa, en el sur de India, para formarse como profesores de yoga. Y bueno, así me quedé desde el 2014 en India. Encontré mi vocación, me encanta enseñar y era un trabajo bastante fácil, ¿verdad? Me pagaban un poco más de lo que ganaba aquí en el trabajo que no me gustaba, ¿verdad? Trabajando 10, 12 horas al día y allá trabajaba 2, 3, 4 horas al día cuando mucho y el resto era pues estar en la playa y leyendo. Me leí cualquier cantidad de novelas históricas, que qué lástima que no sabía todo esto de las finanzas personales, hubiera leído y aprendido mucho, pero bueno. Tenía una vida bastante cómoda, la verdad, a nivel, no gastaba nada, en realidad no necesitaba mayor cosa, ni siquiera transporte, caminaba a todas partes y bueno, entonces lo que yo hacía era reunía el dinero de la temporada, porque trabajaba 8 meses al año, y luego me venía para Costa Rica y en Costa Rica, oh sorpresa, al mes se me había ido la plata que me había hecho en 8 meses.
Y así igual no me preocupaba porque en 4 meses volví a empezar la temporada y otra vez repetía y así estuve por muchos años, porque además tengo una personalidad gastadora, ¿verdad? Eh, Tengo mucho, tengo poco, tengo más o menos, igual me encargo de que se acabe, ¿verdad? Y entonces se me acababa y volví a repetir el ciclo. Allá por el 2018, mi socio, o, bueno, el jefe, el dueño de la escuela, que eventualmente nos convertiríamos en socios, yo contándole muy orgullosa que a los 20 años había estado en Estados Unidos y había ahorrado el dinero para venir a estudiar psicología y pasé toda la carrera sin trabajar porque me había ahorrado el dinero y bla, y me pregunta cuánto hacía de dinero, y bueno, le digo y me dice, ¿te das cuenta que hoy, 20 años después, haces exactamente la misma, o sea, ganas lo mismo? Que en realidad no es lo mismo, es la cuarta parte, ¿no? Por la devaluación y la inflación, ¿no? Y eso fue para mí una cachetada. Así en inglés fue el wake up call. Fue una cachetada porque yo tan feliz y contenta y orgullosa de ver que a mis 20 años había logrado esto y verme que a los 40 estaba igual, peor. Con una vida un poco más tranquila, sí, pero igual estaba a un mes de venir de vacaciones a Costa Rica para estar en la quiebra. Entonces, en ese momento se reactiva otra vez ese gusanito de que tiene que haber algo más, de que tiene que haber una forma distinta de vivir que yo no conozco. Y dentro de esa conversación es él el que me dice, mira, ¿por qué no empezás, a vos que te gusta leer tanto, por qué no te pones a leer libros de finanzas personales, como irte educando en esa parte? Y bueno, así fue como descubrí los audiolibros y ahí empezó, ese fue el inicio de mi nueva mentalidad. Me iba a caminar, ya las caminatas por la playa ya tenían otro sentido, audífonos, y ahí se fue conmigo Padre Rico, Padre Pobre, y empecé a seguir a los Kiyosaki y a Grant Cardone y a todos estos autores que hablan de finanzas y de cómo vivir de una forma distinta, hablaban de ingresos pasivos. En teoría lo entendía, me parecía maravilloso, yo dije, eso es lo mío, ¿verdad? Pero no se me ocurría en realidad cómo hacerlo. Cae pandemia, 2020, llega marzo del 2020 y la escuela se cierra por completo porque India se cierra al mundo, no hay visas, no hay vuelos, no hay nada. La escuela queda absolutamente vacía. Los últimos estudiantes, bueno, se fueron en vuelos humanitarios y bueno, eso fue un mes bastante caótico allá. Yo me quedo encerrada en India, que la verdad es que no me puedo quejar, fue un lockdown bastante agradable porque estaba en la playa, pero nos quedamos mi socio y yo solos en escuela, sin negocio. Y él también con una personalidad gastadora, no hay ahorros, no hay un fondo de emergencia, no hay nada preparado y nos toca vivir lo que se vive cada 100 años. Y bueno, y estando en ese predicamento, a mí lo único que se me ocurre es poner los cursos en línea. Nunca se había hecho, no se hacía antes, no se sabía cómo se hacía, cómo se iba a hacer. Unos lo criticaron, otros lo aplaudieron, pero yo lo hice igual. Y logré montar todos los cursos de la escuela de forma virtual. Tenemos 7 cursos que se dan en inglés y 2 de esos se dan en español. Fue una trabajada titánica como nunca en mi vida, con un teléfono, un micrófono y muchos deseos y mucha emergencia en realidad, más que deseos, era una emergencia importante, en fin. Y eso viene a cambiar al menos nuestra o mi vida, particularmente mi vida económica, mi vida financiera, porque yo empiezo a administrar la parte online y bueno, ya ahora él sigue manejando la parte en persona, la que siempre ha tenido ya por 13 años, y yo me dejo a la parte online y descubro, ahora sí, cómo se siente y cómo se ven los ingresos pasivos en la práctica, ¿verdad? Ya el poder descubrir que después de una trabajada titánica, monumental, que nadie se imagina que tuve que dar, fue una vez. Fue una vez y luego empezar a recoger los frutos de eso hasta el sol de hoy, ¿verdad? Estamos ya
a 2022 y ese se ha convertido en mi fuente primaria de ingresos. Ahora, todo muy bien, ya había dado ese salto, ¿verdad? De pasar de mentalidad de empleada a mentalidad de trabajador independiente, a mentalidad bueno, de empresaria, de tener un negocio, aunque fuera de una forma informal allá en India, a tener ya ingresos pasivos. Pero entonces igual, ¿verdad? Como he ido aprendiendo en el Master Kit, tu riqueza es proporcional a tu conocimiento, ¿verdad? Entonces iba todo muy bien y luego se estanca, ¿verdad? Se estanca y entonces no solamente se estanca, sino que yo además vuelvo a sentir la necesidad de que, ok, tiene que haber algo más, ¿verdad? Tiene que haber otra forma, sí, ya sé el poder de la pasividad, pero tiene que haber otra cosa. Me vengo para Costa Rica, llego este año, justamente llegué hace un par de meses a Costa Rica, ya con la mentalidad de quedarme, ya han sido 9 años en India, entonces de establecerme más permanentemente aquí, además como tengo la facilidad que el negocio es en línea, pues me permite escoger dónde vivir y bueno, por ahora escojo estar acá en Costa Rica. Y cuando llego, lo primero que se me ocurre es buscar la asesoría, la guía, la ayuda de un asesor financiero, de un mentor financiero, ya ahora sí en vivo y como tanto lo hablan en los libros. Empiezo a buscar, encuentro a alguien por ahí que se mercadea, ¿verdad? Como asesor financiero, empiezo a seguir un poco sus videos y esas cosas y pues mando un correo, mando un mensaje y lo primero que le pregunto es, bueno, sí, me interesa, ¿verdad? No me gusta mucho el estilo, ¿verdad? Es un poco grosero, me parece a mí un poco, sí, es un poco grosero. Y una de las preguntas que yo le hago es, bueno, ¿cuáles son sus logros personales? O sea, ¿qué tiene, verdad? O sea, cuéntenme, ¿es libre financieramente? ¿Dónde tiene acciones? ¿Dónde tiene, verdad? Sus ingresos pasivos, ¿dónde están sus inversiones? ¿Qué es lo que hace? Eh, y la contestación a ese mensaje, la respuesta a ese mensaje, primero no me la da él, me la da, no sé, algún asistente, y lo que me mandaron fue una respuesta automática para que les compre el curso, básicamente. Entonces yo dije, esos son los ingresos de este muchacho, vender el curso, ¿verdad? Pero no me enseñó, no me dio resultados. Hoy, escuchando uno de los audiolibros que recomiendan en Master Kit, que es el millonario, The Millionaire Next Door, ¿verdad? El millonario de al lado, daban el mismo ejemplo, ¿verdad? De que si usted va a contratar a un asesor financiero, pídale sus estados, no sus estados de cuenta, pero sí sus resultados, ¿verdad? Muéstreme sus resultados. La gran mayoría no se los va, ni siquiera se los va a contar, mucho menos se los va a enseñar porque probablemente no los tenga. En fin, aquí voy a llegar como conocí a Liber. Intencionalmente empiezo a buscar en redes sociales personas que me inspiren, personas en las que yo me pueda apoyar en sus historias, ¿verdad? De pronto historias un poco más cercanas porque venía pues mucho escuchando a estos millonarios, principalmente de Estados Unidos, pero quería encontrar personas aquí en Costa Rica a las que yo admire y empiezo a seguir a personas que algunas las conozco personalmente y otras no, pero son de Costa Rica y estoy viendo que están logrando cosas importantes a nivel profesional, ¿verdad? No sé cómo estarán sus finanzas, pero por lo menos a nivel profesional me inspiran y empiezan ellos y ellas a compartir lives con Gustavo y con Mari y empiezan a hablar de libertad financiera y el Master Kit y entonces presupuestos y empiezan a hablar de cosas y ahí es donde empiezo a decir eso es lo que yo andaba buscando, porque dentro de mi búsqueda encontré también a alguien que me recomendaron y al final de cuentas pues muy bien y todo, pero resultó ser un corredor de bolsa donde me dijo, bueno, puedes invertir tu plata aquí a 20 años y muchas gracias. Y bueno, tampoco es lo que necesito, ¿verdad? O sea, sí, eso lo voy a hacer y todo bien, pero necesito un orden, necesito más de aquí, necesito más carnita para esta sustancia, ¿verdad? Entonces no era necesariamente lo que buscaba y cuando empiezo a escuchar de Liber y de Master Kit y justamente estoy viendo esas cosas pasando en redes sociales, en Instagram, cuando también los veo en Buen Día, donde vinieron a hablar
no recuerdo ahorita el tema, algo de las casas y esta historia, es verdad, que justamente en agosto del año pasado que estuve aquí, compré casa. Ni siquiera me la han entregado hoy. Yo decía, qué lástima no haberlos conocido antes de haber comprado la casa, porque si los hubiera conocido antes, no hubiera comprado la casa, la hubiera invertido, ¿verdad? Y bueno, eso es tema que se aprende con el Master Kit. Pero bueno, ya la compré, entonces ahora hay que hacerle frente con lo que se pueda. Y así yo dije, bueno, ya los he visto mucho, voy a meterme, me metí a la página web, leí, vi, pedí la llamada, conversé, como verán no puedo resumir las cosas, conversé como unas 2 horas con Roy. Fue una llamada bastante agradable, donde yo le expuse qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, y bueno, y ahí mismo me decidí, pasé la tarjeta, compré el Master Kit y ya voy por la clase 9, porque es en 2 semanas creo que me he devorado el curso. A ver, y una de las cosas que se escucha mucho por ahí, ¿verdad? Muchas de las cosas de finanzas se ven mucho en parejas, y el presupuesto con la pareja, y escuchar también que los millonarios tienen muchos años de estar casados. Y bueno, no es mi caso, ¿verdad? No es mi caso. Yo soy una mujer profesional, soltera, voy a cumplir 45 años, no tengo hijos, entonces mi perfil no calza ahí, ¿verdad? Pero lo que he aprendido con todo este proceso que empezó con aquel libro de Padre Rico, Padre Pobre, es que yo puedo hacerlo sola, de que yo puedo hacerlo sola, de que yo soy la responsable, así tuviera una pareja, así tuviera un marido, así tuviera hijos, al final de cuentas yo soy la responsable, uno, del meollo en el que pueda estar, ¿verdad? Y dos, de sacarme de él, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que yo más puedo rescatar de Liber, que me ha dado. Yo le decía justamente ayer, tuve mi sesión personalizada con Gus para el plan de acción, ahora sí, ¿verdad? Ya que he absorbido todo ese conocimiento, que mi mente ha hecho, ¿verdad? Con todas esas cosas que no sabía, que ya se empieza a romper esta homeostasis en la que estaba para pasar al otro nivel. Yo le decía a él, es que es ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Es saber que como mujer, que como mujer lo puedo lograr, que como mujer puedo volverme, no solamente me puedo asegurar mi seguridad financiera, valga la redundancia, sino también ser independiente económicamente y por sobre todo libre financieramente, que es mi meta, ¿verdad? Mi meta es ser libre financieramente para ahora sí volver a tener esa vida que pude disfrutar en India y en Tailandia, de dedicarle 2 horas a mi trabajo, porque creo que nunca voy a dejar de trabajar, me gusta trabajar, pero ya no comerme la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Sino vivir de los huevitos de oro que me dé la gallinita que estoy empezando a formar, y ¿por qué no llegar a ser millonaria? ¿Verdad? Entonces, como mujer lo puedo hacer, como mujer soltera lo puedo hacer, no necesito apalancarme de otra persona conmigo para hacerlo, no necesito tener 20 años para hacerlo, ¿verdad? No es tarde para empezar. Entonces, si puedo resumir, bueno, eso, ¿qué me motivó? Me motivó ser libre, me motivó tener esa vida, me encanta viajar, quiero seguir impactando o empezar a impactar personas en el mundo, mujeres principalmente con un perfil parecido al mío, porque parece que la sociedad se ha encargado de decirnos a las mujeres con mi perfil que hay algo malo, ¿verdad? Porque no estamos casadas, porque no tuvimos hijos, y empezar a decirles a las mujeres principalmente, porque no puedo pues hablar desde otra posición, de que sí se puede, ¿verdad? De que hay que ser ordenada, hay que ser intencional, esa para mí ha sido una palabra clave. Liber y Master Kit y Gus y Mari se destacan para mí en que son, primero hablan desde su experiencia, que eso para mí ha sido vital, ¿verdad? No, don't tell me, show me, ¿verdad? No me digan, enséñenme. Hablan desde su experiencia personal, son muy aterrizados, ¿verdad? Muy, ok, sí, dejemos las emociones de lado, vamos con datos, vamos con números, esa es tu realidad,
esto sí pasa, esto no pasa, ¿verdad? Y bueno, y a veces uno tiene que tragar duro en esos procesos, pero súper intencional. Le decía yo a Gus, para mí esto es como seguir una fórmula, no tengo por qué ponerme a inventar que lo hago así, que mi mamá siempre lo ha hecho así, que mi papá lo hizo así, porque justamente por eso es que estoy donde estoy. Entonces, seguir su, su fórmula, que ya está probada, ser muy intencional, eso me parece que es sumamente distinto. Cosas que han cambiado en mi vida a partir de que empecé el Master Kit, la administración del tiempo, porque aquí es que eso es lo maravilloso. Es que no es solamente aprender de finanzas personales, o sea, para mí está teniendo un impacto a nivel emocional, familiar, personal, íntimo, en mi psicología, en mis emociones, en mi autoestima. Ha sido como una terapia en realidad, ¿verdad? El ponerme estos espejos de frente y el chocar de frente contra esas paredes, que a veces no es tan bonito, pero que es necesario. Eh, y empezando por el manejo del tiempo. Yo siempre decía que no tenía tiempo, no tenía tiempo para nada. Y cuando te enseñan es que hay que planificar hasta, la verdad, el tiempo, el minuto, o sea, qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y realmente seguirlo, ¿verdad? Porque el asunto de esas cosas es como la gente que va al nutricionista, pega el plan nutricional en la refri, se come pizza y hamburguesas y después dice que la nutricionista no sirve, ¿verdad? Es que usted tiene que hacer un plan y seguirlo, si no, no le funciona. Y ahora no me sobra porque más bien me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero y todo lo que necesito hacer. Principalmente estoy en un momento donde estoy haciendo lo que tengo que hacer. Quité el cable porque el tele no me da nada bueno, es una distracción tremenda. Utilizo todo ese tiempo para podcast, para escuchar audiolibros. Le decía a Gus que yo escucho su voz todo el día. Se ha vuelto como en mi alter ego, ¿verdad? Y definitivamente yo estoy viendo, es que sí, es que creo que no tengo ni 2 semanas, 2 o 3 semanas de haber comprado el Master Kit, donde todos los días me propuse estudiar 2 horas al día religiosamente. Y ya yo empiezo a ver un cambio, una mejora aquí, donde ya necesito un presupuesto, necesito organizarme, necesito tener una vida frugal, que no necesariamente es una vida de necesidad, pero sí no puede ser una vida de derroche, ¿verdad? Principalmente porque no hay una fuente que genere o que dé para que derroche. Cuando haya, pues ya veré, pero ahorita no existe. Y para cerrar, y perdón por un testimonial tan largo, pero es que no puedo resumir lo que Master Kit, lo que Liber, lo que Gus y Mari, el impacto. Yo se lo decía a Gus ayer, ustedes no se imaginan el impacto que están teniendo en mi vida más allá de las finanzas. Estoy sumamente agradecida y lo único que con lo que puedo cerrar y decirles es, si lo están pensando, si hay un gusanito, porque lamentablemente los seres humanos hemos aprendido a aniquilar la voz de la intuición, esa vocecita, ¿verdad? Que nos dicen, por ahí no vayas, con aquel no salgas, eso mejor no lo hagas, y uno, ¿verdad? No escucha esa vocecita y después en las finanzas pasa exactamente lo mismo. O sea, esa vocecita a mí me venía hablando desde hace muchos años, desde que tenía 20 años. Y en aquel entonces, lo que no sabía cómo se llamaba, me pagaba a mí primero. Es que eso es lo más impresionante. Por eso logré ahorrar la plata de la universidad y por 7 años yo fui a la universidad privada, estudié la carrera, yo, ¿verdad? Estudié, pagué de la primera clase a la licenciatura hasta la tesis. Compré un carrito usado y me mantuve comprando la comida y los libros y todo, sin trabajar por 7 años, por lo que había logrado hacer en 4 años de trabajo, pagándome yo primero. Si no me va a dar cólera, que lo logré a los 20 años, por lo menos algo tenía ahí, y llego a los 40 y pico y no estaba ahí. Pero bueno, entonces había un gusanito ahí, había una voz diciéndome, es que tiene que haber algo más, es que tiene que haber una forma distinta de hacer las cosas. Y me encargué por 20 años de callar esa voz hasta que decidí escucharla. Y aquí estoy y me siento muy agradecida, me siento muy emocionada por lo que viene. He tenido que tomar decisiones no tan bonitas, un poco que asustan, pero sé que al final de la historia
todo eso va a valer la pena porque hoy estoy construyendo esa gallinita de los huevos de oro. Entonces, si lo están pensando, si hay una vocecita por ahí, ¿verdad?, que te anda diciendo, esto por aquí no es, lo mejor que pueden hacer es de verdad, y a mí no me están pagando un peso por decir eso, yo fui la que pagué para meterme en MasterKit, de verdad, agenden la llamada, escuchen, hablen, que ese dinero que van a pagar por MasterKit es, si no una de la más importante que van a hacer en sus vidas. Así que Gus, Mari, otra vez, 1.000.000 de gracias. No, de verdad que creo que la mejor forma de agradecerles es honrar con acciones, con intencionalidad para mejorar mi vida a partir de todo lo que he aprendido con ustedes. Así que muchas gracias, no lo piensen y ojalá verlos en la comunidad de MasterKit y Deliver muy pronto. Muchas gracias.